Hola, hola mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de hoy. Hoy, como siempre, con un tema muy interesante. Siempre vamos a tener un tema interesante para ti, novedoso, divertido, para que tú siempre puedas entender cada uno de ellos. Pero antes de eso, vamos a ver, Neurona, ¿cómo te sientes? Hola, profesora Juana, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, preparándonos para iniciar nuestro viaje. ¿Y tú ya estás preparado para tu viaje? ¿Sí? Verifica, te voy a dar una pista. Observa el siguiente video a ver si no te falta algo. Adelante. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. ¿Viste? Te faltaba lavarte las manos. El COVID-19 ha traído una situación sanitaria a nivel mundial. Nuestras autoridades, así como también el personal de primera línea y todas las instituciones que estos representan, han aunado esfuerzos para que esta situación se controle. Sin embargo, necesitan de tu ayuda, de la nuestra, la de todos. ¿Cómo lo hacemos? Lavándonos las manos frecuentemente, usando mascarilla y manteniendo el distanciamiento social. Con estas simples acciones lograrás mantener tu salud y la de los tuyos. Ahora bien, casi vamos a iniciar nuestro viaje, ¿verdad que sí? Pero antes vamos a viajar en el tiempo. Sí, ya lo sé, en la vida real no se viaja en el tiempo, pero nuestra imaginación es maravillosa, así que vamos a pedirle a Neurona que viaje en el tiempo y nos diga qué aprendimos en la clase pasada. Por supuesto. Una cantidad es cuadrado perfecto cuando es el producto de dos cantidades o factores iguales. Es decir, es el cuadrado de otra cantidad. Y para identificar un trinomio cuadrado perfecto, verificamos que cumpla las siguientes características. Número 1. Dos de sus términos son cuadrados perfectos. Número 2. El otro término es el doble del producto de las dos raíces. Y por último, vimos que para encontrar los ceros de un polinomio tenemos dos métodos. Uno, aplicando el valor numérico, y el otro, aplicando la regla de Ruffini. Muy buen trabajo. Hasta ahora hemos aprendido bastante, ¿verdad que sí? Pero todavía nos falta mucho, porque el mundo del saber es inmenso. Por eso siempre hacemos este viaje. Vamos a ver cuál es la palabra clave para la clase de hoy. La palabra clave para la clase de hoy es igualdad. Igualdad es la proposición de equivalencia existente entre dos expresiones algebraicas conectadas a través del signo igual, en la cual ambas expresan el mismo valor. La relación de igualdad establecida en una expresión de esta índole se emplea para denotar que dos objetos matemáticos expresan el mismo valor. Eso es así. Nuestra palabra clave es igualdad. Y el tema que vamos a desarrollar, te aseguro que ya tú lo has escuchado por ahí. Sí, te han dado algunas referencias, pero hoy lo vamos a trabajar facilito, ya lo verás. Nuestro tema es ecuaciones lineales, así que acompáñame en este viaje. Prepara todos tus ajuares y vamos juntos a aprender de las ecuaciones lineales. Cuando comenzamos, definíamos la palabra igualdad. ¿Recuerdas? Sí, eso es así. En el lenguaje coloquial, una igualdad representa objetos que tengan las mismas características, ¿cierto? Observa estas dos tizas. Tengo una, tengo otra.
tienen el mismo color, la misma textura, hasta el mismo tamaño. Cuando tenemos esto, nosotros decimos que estas dos tizas son iguales. Ahí se establece una igualdad. En casa tú tendrás objetos a tu alrededor que te van a representar igualdad. Por ejemplo, 2 sillas, 2 platos que sean iguales, 2 lápices, hasta 2 cuadernos, ¿verdad que sí? Y si sigues pensando, te aseguro que tú vas a encontrar muchísimas cosas en tu alrededor que son iguales. Eso es en el lenguaje coloquial. Sin embargo, en el lenguaje matemático no hay mucha diferencia con relación al concepto del lenguaje coloquial. En el lenguaje matemático, una igualdad son expresiones que tienen el mismo objeto, tienen las mismas características. Vamos a verlo de una manera un poquito más gráfica. Utilizamos la pizarra para resolver esto. Fíjate aquí, si tenemos 1 más 1, 1 más 1 y tenemos la expresión 2, podemos decir que estas dos expresiones serían iguales. ¿Por qué razón? Sencillito. Si yo sumo 1 más 1, ¿el resultado cuál va a ser? 2, así mismo. ¿Y aquí que yo tengo? Un 2. Por tanto, como este objeto es igual a este, le ponemos el signo de igualdad y ahí ya yo tengo una igualdad establecida. Vamos a ver otro ejemplo. Si tú lo que tienes, podríamos decir es 6 más 4, y de este lado tú tienes 9 más 1, podríamos ver si también es una igualdad. 6 más 4 es igual a 10, sencillito. No te puedes quejar, te estoy tratando suave. Aquí tengo 9 más 1 es igual a 10 y utilizamos el signo de igualdad. Las igualdades poseen propiedades. ¿Qué es una propiedad? Es una ley general que se establece para todas ellas. Por ejemplo, hay una que me dice que si yo tomo un número y le sumo esa misma cantidad a ambos lados de esa igualdad, como resultado yo voy a obtener otra igualdad. Eso va a pasar con la suma, con la resta, con la multiplicación, con la división y así sucesivamente. El truco es que sea el mismo número y que sea para ambos lados. Vamos a ver. Vamos a tomar este mismo ejemplo que tengo aquí. Tengo 6 más 4 y 9 más 1. Si a esa expresión yo le sumo un número, vamos a decir el 2. Yo tendría 6 más 4 más 2. ¿De dónde saqué ese 2? Bueno, lo usé así de manera aleatoria. Me llegó el 2 a la mente porque es para explicarte esta propiedad, simplemente, ¿verdad? Hago lo mismo de este lado, que sería 9 más 1. Como aquí yo le sumé 2, ¿qué voy a hacer de este lado? También le voy a sumar 2. Recuerda, tiene que ser el mismo número para que se pueda establecer esta propiedad, que voy a tener más 2. Vamos a ver ahora si en realidad tengo una igualdad. Fíjate aquí. 6 más 4, 10. Y 10 más 2, 12, exactamente. Del otro lado, hago lo mismo. 9 más 1, 10. Y 10 más 2, 12. Y aquí tenemos establecido que la igualdad, ¿verdad? Porque 12 va a ser igual a 12. Hasta ahí no hay problema. ¿Puedo hacer eso mismo con la sustracción? Sí, podemos tomar incluso hasta el mismo ejemplo y decir 6 más 4 y en vez de más 2 le voy a poner ¿qué? Negativo 2 porque ahora voy a tener una sustracción. Verifico que sea el mismo número. Tiene que ser el mismo número de ambos lados para que se pueda cumplir esta propiedad. Entonces tengo 6
Recuerda el orden de las operaciones, ¿verdad? Primero la suma y después la sustracción, según el orden de las operaciones. Eso es muy importante que lo tengas en cuenta. Entonces, ¿qué voy a hacer? 6 más 4 va a ser igual a 10. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a tener? 10 menos 2. Y aquí tengo 9 más 1, que me va a dar 10 menos 2. Resolvemos aquí. 10 menos 2, 8. 9 más 1, 10. Y a ese 10 le voy a restar, ¿cuánto? 2. ¿Cuánto tengo entonces? 8. Por tanto, me dio 8 y de este lado también 8. ¿Qué significa eso? Que 8 va a ser igual a 8. ¿Qué tengo ahí? Una igualdad. Exactamente, ¿viste? El truco es que sea el mismo número de ambos lados. Si sumo 7 de un lado, también debo hacerlo del otro lado. Eso aplica para la multiplicación, para la división y también para la potencia. Bien, neurona, ¿cómo vamos hasta ahí? Me parece muy interesante, profesora. Identifico que tenemos algunas preguntas vía redes sociales, profesora. ¿Y cuáles serán esas preguntas, neurona? María Sánchez, desde San Pedro de Macorís, nos pregunta: ¿cómo surgió el signo de igualdad? Es una pregunta muy curiosa que nos hace María. Saludamos a María desde aquí y la invitamos a que siempre esté ahí en sintonía con nosotros. Pues, ¿cómo surgió el signo de igualdad? Eso fue todo un tema. Pues le cuento. Ustedes recuerdan que en clases anteriores habíamos visto que los egipcios, los babilonios y toda esa área por ahí había desarrollado matemáticas súper avanzadas. Sin embargo, el signo de igualdad no surgió hasta el siglo XVI. Imagínate, en el siglo XVI ya estábamos 1500, 1600, entre esos años. O sea, relativamente joven es ese signo, tomando en cuenta que las personas ya habían desarrollado el conocimiento matemático desde muchos siglos atrás. ¿Quién lo desarrolló? Pues lo desarrolló una persona llamada Robert Record. Y él decía, bueno, yo voy a tomar este signo porque me representa dos líneas como paralelas, exactamente. Entonces él dijo, bueno, en nuestro alrededor no existe nada más parecido a la igualdad que dos líneas paralelas. Entonces se comenzó a partir de ahí a aplicar lo que es el signo de igualdad. ¿Qué te parece esa historia, neurona? Me parece muy interesante, profesora. ¿Tenemos más preguntas? Sí, profesora. Jorge Soriano, desde Asua, nos pregunta: ¿por qué se comenzó a utilizar el signo de igualdad? Vamos a ver por qué usaron el signo de igualdad. Pues te conté ya anteriormente que iniciamos en el siglo XVI. Ya para el siglo XVI había un comercio bastante significativo, teníamos un sistema bancario y habían ciertos conocimientos matemáticos, muchas áreas del área de la matemática que ya se había desarrollado. Ahora bien, ¿qué pasaba? Que las personas lo que utilizaban eran abreviaturas. Cuando iban a realizar toda una operación, utilizaban una abreviatura para representar eso. En el cambio de idioma era todo un problema. ¿Por qué? Porque en un país había algo que significaba cualquier expresión matemática, pero ya en el cambio de idioma pues ya le pasaba un problemita ahí. ¿Qué hicieron entonces? Pues estableció lo que es un lenguaje universal. La matemática tiene su propio lenguaje universal, y hay símbolos que no importa el lugar donde tú te encuentres, van a significar la misma cosa, va a tener el mismo significado. Entonces, a partir de ahí, se comienzan a utilizar todo lo que son los símbolos matemáticos. ¿Verdad que está muy interesante toda esta historia? Sí, profesora. Ahora vamos a pasar a nuestra segunda parte, ¿verdad que sí? Vamos a leer el siguiente ejercicio. ¿Estás conmigo? Perfecto. Dice: según el boletín número 203 de fecha 7 de octubre del 2020 del Ministerio de Salud Pública, el número de casos acumulados de infectados hasta esa fecha en el Distrito Nacional era
el doble más 5.088 casos, más de los que había en la provincia de Santiago. Bien, entonces tiene una interrogante. ¿Cuántos contagiados hay en cada una de las provincias si entre las dos suman 43.956 casos? Ese es nuestro problemita de hoy. ¿No lo entendiste bien? Pues tranquilito. Vamos a leerlo nuevamente, un poquito más despacio, respira y me dice. Según el boletín número 203 de fecha 7 de octubre del 2020 del Ministerio de Salud Pública, el número de casos de infectados acumulados hasta esa fecha en el Distrito Nacional era el doble más 5.088 casos, más que los que había en la provincia de Santiago. Entonces me dice, ¿cuántos había en cada provincia si el resultado final era 43.956 casos? Bien, vamos a utilizar el lenguaje algebraico para hacer esa representación. ¿Me acompañas? Perfecto. Comenzamos. Vamos aquí. Utilizamos lo que es el lenguaje algebraico para trabajar con esta expresión. Sí, por tanto, vamos a volver a nuestro problemita. Vamos a sacar los datos que tenemos ahí en nuestro problemita. Y digo, sea X, la cantidad de casos que había, ¿dónde? Bueno, el problemita me dice, toma como referencia la ciudad de Santiago. Entonces, como no sabemos cuántos casos había en la ciudad de Santiago, decimos que X me va a representar los casos que estaban ahí en esa ciudad de Santiago. Bien, puedes tomar cualquier variable. Recuerda que eso lo habíamos visto cuando hablamos del lenguaje algebraico. Tú puedes tomar X, Y, Z, A, B, C, la que quieras. En este caso vamos a utilizar X para que me represente el número de casos, ¿de dónde? De Santiago. Pero me dice que en la ciudad de Santo Domingo hay el doble de casos que en Santiago. ¿Recuerda cuando hablábamos de las palabras específicas que me van a decir cuál es la operación? Perfecto, solo vimos la clase anterior. El doble de casos me está haciendo referencia a una multiplicación, ¿verdad? 2 veces. El doble de casos que en Santiago. ¿Y cuántos son los casos que hay en Santiago? Le habíamos asignado una variable a esos casos. ¿Cuál es la variable? X. Entonces, sea como X es lo que está en la ciudad de Santiago y ahora yo tengo el doble de casos, entonces sea 2X. Pero me dice el doble de casos más 5.088 casos. O sea, a ese doble yo le voy a sumar algo más, ¿verdad que sí? Perfecto, me dice que son 5.088. Entonces sería 2X más 5.088. ¿Cierto? Hasta ahí vamos claro. Muy bien, seguimos entonces. Me dice que voy a encontrar el valor de los casos que había en cada una de las provincias, sabiendo que entre las dos tenía 43.956 casos. Por tanto, si entre las dos tengo 43.956, yo puedo decir que si yo sumo esto más esto, me tiene que dar ¿qué? El total de casos exactamente. Entonces yo tengo X más 2X más 5.088. ¿A qué va a ser igual eso? A 43.956 casos. Bien, fíjate, sencillo. X, la cantidad de casos que hay en Santiago. 2X
más 5.088 la cantidad de casos que hay en Santo Domingo. Sin embargo, si yo sumo esas dos ciudades, los casos que hay en esas dos ciudades, me va a dar 43.956. Esta es mi expresión. Fíjate, es una igualdad también. Exacto, fíjate aquí, tengo el signo de igualdad. Genial, apareció una igualdad. Ahora, obsérvala bien y compárala con las igualdades que habíamos visto anteriormente. ¿Tiene alguna ligera diferencia? Exactamente, muy bien. Aquí tengo una variable. Fíjate aquí, una variable. ¿Cuál es la diferencia entre esta y la anterior? En la anterior solo tenía números. Era una expresión puramente numérica. Aquí yo tengo una expresión ya algebraica, ¿verdad que sí? Exactamente. Aquí tengo una incógnita, otra incógnita, que es la misma, ¿verdad? Pero aquí tengo una incógnita, otra incógnita, un signo de igualdad y aquí se me formó una ecuación. Exactamente. A eso le llamamos ecuación. Entonces, ¿cómo lo decimos que es una ecuación? Una ecuación es una igualdad donde se expresan dos términos algebraicos. Tengo un término, otro término. Por lo general, como es algebraico, tiene que tener una incógnita. Eso es así. Tiene que tener una incógnita. ¿Cuál es la incógnita aquí en esta ecuación? Pues X, que es el término que no conozco. A eso se le llama X. En este caso, fíjate que yo en esta parte tengo una expresión y en esta parte tengo otra expresión. Y aquí en el centro tengo un signo, el signo de igualdad. Todo lo que está antes del signo de igualdad recibe el nombre de primer miembro o término. Todo lo que está después del signo de igualdad sería segundo miembro o término, como usted considere. Como puedes ver, una ecuación entonces consta de un primer miembro, un segundo miembro, la parte de la incógnita y el signo de igualdad. Cuando resolvemos una ecuación, entonces decimos que encontramos la solución o la raíz de esa ecuación. Neurona, ¿hasta ahí tienes alguna pregunta? No, profesora, ninguna pregunta. Hasta ahora vamos muy bien. Estamos trabajando muy bien, Neurona, ¿eh? Vamos a ver si ahora tú me puedes resumir todo lo que hemos trabajado. Claro que sí, profesora. Hablamos de lo que es una ecuación y dijimos que una ecuación es una igualdad de expresiones algebraicas que consta de un primer término y este se encuentra delante de un signo de igualdad y un segundo término que se encuentra después de un signo de igualdad. Es importante destacar que resolver una ecuación es encontrar el valor de la incógnita para que la igualdad se mantenga. Muy bien. Veo que en casa también estás trabajando muy bien. Te felicito. Recuerda que si quieres consultar este video o cualquier otro recurso, puedes consultar la página que está en la pantalla. Siempre nos vamos a reunir. Verifica los horarios de retransmisión de las clases. Eso te va a servir mucho si quieres repasar. Acompáñame en la próxima clase que vamos a darle solución a esta ecuación que quedó planteada. Y recuerda que las matemáticas son las puertas que te abren al mundo.